Los extorsionistas imitadores se hacen pasar por mareros para extorsionar a transportistas, personas particulares, comerciantes y ruteros. Más de 20 allanamientos se realizaron en varios lugares del país. Las fuerzas de seguridad lograron la detención del principal líder de la banda de imitadores. Se trata de Elmer Estuardo Turcios, de 27 años, alias Stuart. Las diligencias se desarrollan en la mayoría en Ciudad Capital y el resto pues en los departamentos de Jalapa, también en Mazatenango y Retaluleu. Como resultado de este trabajo de investigación y seguimiento a presuntos extorsionistas, Policía Nacional Civil informa sobre la captura de 21 personas que se dedicaban al cobro de la extorsión, a chantajear a comerciantes, a pilotos del transporte extraurbano y a camiones ruteros o vendedores que llegaban a las distintas colonias. De las 21 personas, cabe resaltar que 10 son mujeres y 11 son hombres, pero entre los 11 hombres resalta la captura de Elmer Estuardo Turcios Pedrosa. Él es el líder de esta banda, de esta estructura que se dedicaba al cobro de la extorsión. Agentes indicaron que varios de los detenidos son investigados de ordenar a sicarios el asesinato de comerciantes que se han negado a pagar la extorsión. Cuando hablamos de las extorsiones, bien lo decía Sandy, uno de los fenómenos criminales más impactantes. De hecho, Sandy, es el fenómeno criminal más impactante para la sociedad guatemalteca. Números, y estos números son importantes. A ver, fíjense ustedes, de cada 4 extorsiones, 3 son hechas por imitadores. Del 2016 a la presente fecha, los imitadores son los que han ido ocupando los espacios de los extorsionistas pandilleros, que se quedaron con ese porcentaje del pastel del 25%. Y aquí lo difícil es que la gente, cuando recibe una llamada de estas, a priori no puede identificar si es un imitador o si es un pandillero. Pero sí hay algunas claves que en esta noche las vamos a hablar. Y yo quisiera que entráramos esos detalles, Julio, porque ¿cómo sé que está en riesgo mi vida ciertamente o se trata de un imitador? ¿O cuál es la forma de operar de un imitador para que vayamos haciendo esa diferencia? Cuando escuchas una llamada de un imitador o escuchas una llamada de un pandillero real, la diferencia es prácticamente nula. Cuando miramos a esta gente que fue hoy aprendida y a los pandilleros modernos, al menos en apariencia física, sigue siendo nula y hasta aquí parece imposible poder detectar quién es quién, pero hay una situación a considerar muy importante. Los pandilleros, por cuestión estadística, se ha visto que extorsionan a negocios, es decir, al transporte público, extorsionan tiendas, extorsionan a empresarios y extorsionan en sí negocios grandes y pequeños, los pandilleros como tal. Los extorsionistas, pero llamados imitadores, ellos lo hacen al azar. ¿Y cómo al azar? Con números que van recopilando de cualquier manera, hasta números inventados, a ver si alguien le contesta, o por las guías telefónicas o de cualquier otra forma. Y generalmente entonces el imitador llama a aquel ciudadano común que dice, pero si yo no tengo ni para mí, ¿dónde le voy a dar a este? Ahí está la principal de las diferencias que radica. Es decir, el pandillero se va directamente a los negocios. Por supuesto, Julio. Vamos a dar a conocer en pantalla unos datos. Quiero que nos vayas explicando para ir ampliando entonces esta información. Claro que sí, Sandy. Según datos del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía, contra las extorsiones, ya lo dijimos, de cada 4 extorsiones, 3 al día de hoy son cometidas por los imitadores. Siento que la extorsión es el delito estadísticamente más cometido, 85% de los delitos, y más productivo para los delincuentes. Es comprensible la expansión de este sector criminal. Del 2016 a la presente fecha se ha podido observar un crecimiento desmesurado en el actuar de los imitadores, aplicando la misma técnica de las pandillas para causar miedo. Ahora, hay otras diferencias, pero esas diferencias ya no somos nosotros los ciudadanos las que podemos observarlas, sino que este ha sido el trabajo minucioso, por ejemplo, de la división DIPANDA y de los investigadores de la Policía Nacional Civil y, por supuesto, del Ministerio Público. La capacidad operativa que tiene una mara o una pandilla es impresionante. Es decir, ellos, si tú no les pagas, de verdad cumplen con llegar a matar a quien sea. En cambio, los imitadores, por lo menos al momento, porque esto también puede ir variando, puede ir mutando, al momento no tienen la capacidad técnica, logística y operativa para cumplir con sus amenazas. Solo se valen de algo que socialmente se conoce como el pánico colectivo. Y claro, ¿cómo quién no va a sentir miedo ante una llamada con las mismas características de los pandilleros que amenazan con darte muerte a ti y a tu familia?
Otra de las diferencias notables que al principio había entre imitadores y pandilleros es que los pandilleros son muy cortos, muy concisos y muy específicos en datos. Los imitadores generalmente no te dan datos, solo empiezan a maltratar y a decir el hecho de que si no les depositas a tal cuenta, pues van a irte a matar a ti y a tu familia de manera general. Ese es otro dato importante. Sabemos que los pandilleros, cuando deciden extorsionar a determinado grupo, hacen pues un trabajo de inteligencia para poder detectar bien sus movimientos y todo. ¿Por qué? Para que en un momento en el que no cumplan con el pago de la extorsión, pues bueno, proceden a asesinar. Y ya tienen toda la información, ¿no? Así es. En cambio, a los imitadores, en este sentido, la fuerza operativa, como tú lo indicas, pues no es que la tengan, pero sí investigan los modismos, las formas de operar, todas las características, todo el modus operandi de los pandilleros para poder hacerse pasar. Tanto que logran en muchas ocasiones su objetivo, Julio. Ojo que con esto que voy a decir, Sandy, es solamente una hipótesis, pero el hecho de aprender y de saber también cómo operan los extorsionistas pandilleros solo me lleva a pensar dos cosas: o que los imitadores en algún determinado momento también fueran víctimas de alguna extorsión y ahí es donde captaron este sistema, o que simple y sencillamente también dentro de ellos hay ya pandilleros o expandilleros que están involucrados. Por eso, he aquí el llamado de atención, porque hoy por hoy los imitadores no se dedican a matar, se dedican a recaudar dinero, pero esto puede variar en cualquier momento, y esto porque esta estructura criminal puede nutrirse de las propias pandillas. Recordemos algo, Sandy, hoy por hoy las pandillas están perdiendo terreno ante los propios imitadores. Quiere decir que los imitadores han ganado una batalla en la cual el miedo, el terror y el pánico colectivo que siente el guatemalteco, pues a ellos les está produciendo grandes dividendos. Sin duda alguna, Julio, y por eso es de que hay rutas que indican, es que no solamente un grupo es el que me extorsiona, estoy con 3, 4, 5... Y se trata en muchas ocasiones de estos famosos imitadores, entonces, que están asediando a los diferentes comercios, a los diferentes sectores, y que pues se aprovechan de lo que tú ya dijiste, el temor y la percepción que se tienen de las pandillas. Correcto, porque la seguridad al final de cuentas inicialmente es percepción. Vamos con más datos que hemos preparado acá para usted, y ahí están en su pantalla. Fíjense lo siguiente. Sin embargo, Sandy, existen diferencias que sí son sustantivas entre la capacidad en primera instancia de las pandillas para operar, y las pandillas, recordemos que sí cuentan con una estructura muy jerárquica, cosa que no tienen los imitadores. Las pandillas están organizadas de una manera tan perfecta que tienen la capacidad logística y también la capacidad de fuego para dar muerte a quienes no pagan la extorsión, sin ningún temor y sin ninguna piedad. Además, extorsionan principalmente al transporte público, tiendas y pequeños y grandes comercios también. Mientras tanto, los imitadores, al menos por el momento, no cuentan con esa misma estructura ni con esa misma capacidad de fuego. Se aprovechan del miedo colectivo, y los imitadores basan su sistema de extorsión al azar, a través de números telefónicos que ellos van inventando y probando, recopilados o obtenidos de cualquier manera, hasta de cosas tan simples como las propias guías de teléfonos que antes existían de manera física, creo que todavía están, pero ahora de manera digital las encuentras. Entonces, Sandy, aquí tenemos un problema, pero hay soluciones, y las soluciones son reforzar definitivamente a una sección de la PNC que es Dipanda, un grupo que efectivamente está combatiendo esto, reforzar la Fiscalía de Delitos contra la Extorsión, pero por supuesto también tomar otras acciones preventivas, mayor inteligencia de Estado y una fuerza de tarea específica en contra de la extorsión. ¿Por qué fuerza de tarea específica? De militares, de policías y de todo lo que haya, de investigadores, simple y sencillamente porque esto nos tiene de verdad de rodillas. Así es, Julio. Queremos dar a conocer también esa información, y yo quiero que tú me ayudes. Dime, Sandy, en qué hacer cuando me llama una persona que podemos identificar que es un imitador, o cómo hacer para identificarlo, porque también sabemos que entre las formas de operar es que ellos no saben nada de la persona. No saben casi nada de la persona. Pero con ciertas preguntas la misma persona les da toda esa información. Sí, aparte los imitadores se pueden valer de algo tan sencillo ahora como lo son las redes sociales, donde nosotros mismos podemos brindarle esa información. Fíjate, Sandy. Entonces, al final de cuentas, para nosotros como ciudadanos comunes, ante una llamada de estas va a ser muy difícil, al menos en el momento de la llamada, reconocer si la estructura es de imitadores o de pandilleros. Hoy por hoy, estadísticamente, eso sí lo sabemos, hay un 75% de probabilidades que esa llamada extorsiva sea de los imitadores. Número uno,
antes de ir a hacer su denuncia, porque ese es un paso importantísimo, usted simple y sencillamente bloquea esos números y ya no los vuelve a contestar. Es más, si puede ya no contestar por 1 o 2 días estas llamadas, ya sea con imitadores y con pandilleros, se ha demostrado estadísticamente y estratégicamente en seguridad que ellos no van a perder el tiempo con ese número y van a buscar la siguiente víctima que cae del pánico, del miedo y el terror. Entonces, lo otro importante es lo que ya dijimos, usted se apersona al Ministerio Público a hacer la denuncia correspondiente y ahí es donde necesitamos el fortalecimiento de la sección de DIPANDA de la PNC, más agentes encargados de esto. Y también recordemos que es importante la denuncia, que usted puede establecer. El 110 de la Policía Nacional Civil es uno de los números que puede llamar para poder entonces brindar información y que las autoridades también puedan investigar. Ya se han desarticulado varias estructuras de imitadores. Hoy, por ejemplo, se da esta donde se capturan a 21 personas vinculadas a este tipo de estructuras ilícitas. Imagínate cuántos más están operando en este momento, cuánto dinero han ganado así ilícitamente. Muchísimos. Hoy por hoy ya se lo dijimos, aunque le parezca a usted extraño, raro y una situación bien sui generis, hoy por hoy la mayor cantidad de llamadas extorsivas no son de pandilleros, son de imitadores. Otra de las acciones importantes es controlar aquella extorsión que sale de las cárceles, que evidentemente algún trabajo se está haciendo en ese sentido, porque pues para que ahora sean los imitadores quienes han ganado el terreno, ahí está. Les hemos presentado en este breve análisis a nuestros televidentes cómo los imitadores están sembrando el terror, el pánico y al final de cuentas quitándole a las personas su dinero. Así es. Vemos entonces esta noticia, la desarticulación de una estructura, estas capturas que se logran y sobre todo el cabecilla también que se logró detener. Y pues las investigaciones continúan porque los imitadores han cobrado bastante terreno y hay muchas personas que están siendo afectadas. Vamos a hacer una pausa en este momento, concluimos con el primer análisis, pero tenemos mucha más información y análisis para usted. Así es, entonces por favor, no vaya a cambiar, regresamos en breve y nosotros somos A la Medida.